Esta claramente no es mi voz, es la voz de mi esposa que te invita a suscribirte al canal, compartir el contenido, dar me gusta, hacer comentarios y activar la campanita para recibir notificaciones. Hola manada de lobas y lobos. Para los que no han visto mi vieja gorra y querida de Wagner, PMC Wagner, yo muestro aquí lo que soy. No me comió un personaje, como dijeron algunos, no me comió nunca un personaje, yo soy el personaje. ¿Vieron Dune? Bueno, Dune es un libro así, que es el primer libro de la serie Dune. Después, el Mesías de Dune es así, porque se dice que el Mesías de Dune era un episodio más del libro Dune, pero quedaba muy grande, entonces le dijeron al Herbert, no, pero vamos a dividirlo en un librito. Después vieron que todos los demás libros tienen más o menos el tamaño de Dune. Por ejemplo, el tercero, que es Hijos de Dune, es casi tan grande como Dune. Obviamente Dune es el más grande porque es el que encierra más cosas, pero si le hubiéramos agregado el Mesías hubiera sido muchísimo más grande. Después el cuarto es Dios Emperador, que para mí es el peor de todo. Después del Mesías, imagínense que ustedes se toman una botella de vodka. Toda la semana, una botella de vodka cada día. Llega el sábado y le dicen, tomá, acá tenés para tomar. Y ustedes esperan la botella de vodka y le dan una cerveza light. Bueno, Dune es una semana de vodka y el Mesías es una cerveza light. Baja mucho, baja mucho. Hijo de Dune ya empieza a levantar. Dios Emperador es bastante flojo, porque aparte es insoportable. Leto 2 es intolerable, es un egomaníaco, un narcisista de mierda, medio gusano, que anda en un carrito para arriba y para abajo, y que es un pelotudo porque se enamora, entre comillas. Primero crea un ejército de mujeres, a las cuales se llaman habladoras pez, y tiene una novia ahí que está con él para arriba y para abajo en el carrito, y un sirviente que se llama Moneo, al que lo mata y lo mata y lo mata y lo hace hacer gola una y otra vez, creo, no me acuerdo, lo leí. Es el libro, el único libro de Dune que no leí dos veces, lo leí una vez. Después Herejes es un librazo y Casa Capitular es una obra de arte, está al nivel de Dune. Pero Herejes ya nos anticipa lo que va a ser Casa Capitular. Lo que sí pasa en todos los libros, que está nunca nadie abajo. La cuestión es que, esto lo menciono porque en el episodio anterior de Consejos para Escritores, Noveles y no tanto, hablé sobre el ir más allá. Y me faltó una parte, porque me fue al carajo. O sea, esa parte era la conclusión de ese video. Y me dije en ese momento, ya llevaba una hora, dije, no puedo seguir. Vamos a dejar esto como una especie de epílogo para hacerlo como video independiente. Y el tema es, ¿quién fue más allá? ¿Quién fue el que fue más allá de todos? Porque en Machen, lo que hablamos, Blackwood, Machen, nos muestran un montón de cosas donde nosotros no podemos pasar hacia el otro lado. Y hacia el otro lado, bueno, la novena puerta de Polanski. O sea, yo les conté de mi novela donde yo fui más allá. Fui más allá. Hice un epílogo de Las modelos muertas, donde fui completamente más. Fui hasta las últimas consecuencias. Si algún día sale editado, creo que el año que viene va a salir editado Las modelos muertas, mi novela, bueno, ahí van a tener la oportunidad de ver a lo que me refiero. Capaz que no a todos les interesa, pero a los que escriben puede que sí. Pero ahora vamos a alguien que sí pueden saber y pueden conseguir, lo pueden tener en sus bibliotecas, que es Howard Philip Lovecraft. ¿Y por qué Howard Philip Lovecraft fue más allá? Porque no fue ni como Machen, ni como Danzani, o sea, no fue como Machen con su pueblo blanco escondido, siempre oculto, siempre en la frontera. No fue como Blackwood, donde nos encierra en un ecosistema, en un ambiente viviente y hostil a lo humano. Ojo, Blackwood no consideraba que la naturaleza era hostil, consideraba que el ser humano tenía que estar en la naturaleza.
o si estaba, que se atuviera a las consecuencias. Él siempre estaba en la naturaleza y murió, en cierto aspecto, dicen, por la serie de accidentes y golpes que tuvo a lo largo de su vida, porque era un tipo que escalaba, se reventaba, se caía, se dio muchos golpes en la cabeza, porque era un explorador natural. El tipo se metía en bosques, le encantaba el alpinismo, e incluso creo que fue en Suiza, sí, en Suecia no, fue en Suiza donde su sobrino, su único heredero, o uno de los herederos, o sea, él no tuvo hijos, de Blackwood, fue y arrojó las cenizas a pedido de Blackwood, porque Blackwood, esa parte de Suiza, en las montañas donde él hacía alpinismo, era la que más amaba. Pero Lovecraft fue más allá. ¿Y a qué le llamamos más allá? A la descripción de los eventos con un absoluto detalle. Lovecraft siempre nos describió las entidades sobrenaturales con un absoluto detalle. En La sombra fuera del tiempo nos describe toda la situación de la persona que está contando la historia, cuyo cuerpo es intercambiado con el de un cono de carne, y describe la biblioteca en la que se mueve la entidad alienígena, todo describe, todo. En La llamada de Chulú, describe a Chulú, describe R'lyeh, describe todo. En Dagón nos describe a Dagón. En el color surgió el espacio, que es donde capaz que más insinúa y menos describe, que incluso Aniquilación de Jeff Vandermeer tiene mucho que ver con el tema de los colores, que Lovecraft es un maestro en el tema de que no nos muestra un alienígena cabezón, nos muestra un alienígena que es un color, pero describe también el tema del color que va más allá. No nos deja mirándolo de lejos, no. Nos hace que nos envuelva el color. En El horror de Dunwich, Lovecraft nos describe a los gemelos, tanto al que el perro lo mata en la biblioteca Miskatonic tratando de robarse el Necronomicon, como a su hermano, que es prácticamente muy parecido a su papá, Yog-Sothoth. Nos describe todo. Nos describe a los profundos de La sombra sobre Innsmouth. Lovecraft siempre fue más allá. Lovecraft fue un atrevido que no le importó el límite, no nos quiso dejar nada a nuestra imaginación. Él nos crea todo, él nos dice todo. ¿Por qué? Nos describe todo, porque Lovecraft era magnífico. Y por eso, un Machen, que para mí es un escritor superior a Lovecraft, o un Blackwood, que anda ahí, pero en algunos aspectos es superior a Lovecraft también, a pesar de que Lovecraft, a Blackwood en su libro El horror sobrenatural en la literatura, medio que lo tira un poquito abajo, o un Dunsany al que Lovecraft admiraba porque quería ser como... Dunsany era un noble, era de la nobleza irlandesa, un soldado, un oficial que había combatido en la guerra de los Boers, o sea, tenía toda una parafernalia que Lovecraft admiraba, más porque Lovecraft siempre quiso ser un tipo de la realeza, o se consideró de la clase alta, a pesar de que no tenía un mango, pero bueno, él tenía esa actitud con la cual lo formó su madre, que estaba mal en la cabeza, porque el padre no tuvo mucha chance, porque el padre terminó en un manicomio con una enfermedad, supuestamente con locura, que dicen que algunos, no sé si Hoshi, porque todavía no he leído los libros de Hoshi, pero Spray de Camp insinúa que se agarró sífilis con prostitutas y eso lo llevó a enloquecer, porque obviamente no había en esa época antibióticos, etc. El tipo, muchos de los que agarraban sífilis enloquecían antes de morir. Entonces tenemos un Dunsany también que nos describe, nos insinúa un montón de cosas en Días de ocio en el país de Jam.
Y en La hija rey del país de los elfos nos muestra el reino de los elfos, la frontera, que siempre retrocede ante la espada mágica del protagonista, la espada meteórica del protagonista. Siempre todo retrocede ante el ser humano. Pero Lovecraft te da de nariz contra las entidades sobrenaturales, contra el horror cósmico, contra todo. Lovecraft no le importaba nada. Él te quería describir las cosas porque para él le parecía que era lo más adecuado, porque era lo que estaba en su mente. La mente brillante e imaginativa de Lovecraft estaba dispuesta a revelar las formas de las entidades sobrenaturales, la visión que él tenía de sus pesadillas. Las pesadillas de Lovecraft están descritas con una total generosidad en la obra de Lovecraft. Nunca te va a dejar Lovecraft esperando o diciéndote, llegaste a la puerta y toma, te cierro la puerta y fin. No. Él te va a abrir la puerta y te va a dejar pasar al otro lado y te va a dejar ver todo lo que hay del otro lado. Por eso Lovecraft es Lovecraft. Y ojo, que Machen fuera maestro de Lovecraft, que Blackwood, a pesar de Lovecraft, fuera maestro de Lovecraft, que Dunsany, para felicidad de Lovecraft, fuera maestro de Lovecraft, no quiere decir que Lovecraft no fuera un maestro. Fue un maestro porque conjuga todo. Y Lovecraft es el creador involuntario del weird. Por ejemplo, ¿qué es el horror weird? El horror weird es esa mezcla de ciencia ficción y horror, con algún toque de fantasía, pero eso ya es New Weird. Pero, por ejemplo, uno puede decir Alien es weird o The Thing es weird. ¿Cuál es el problema que tienen Alien y The Thing contra la obra de Lovecraft? ¿Cuál es la diferencia que tienen? Y estamos yendo ya a otro tema, ¿no? A otro tema. Ya lo del más allá sabemos. Lovecraft fue más allá, Lovecraft le describió las cosas, por eso fue más allá. Lovecraft no los dejó en el límite, les abrió la puerta, les dijo, entren, siéntense, miren, tómense un café de monstruo, cómanse una galletita de monstruo, tómense un helado de monstruo conmigo en la heladería, y después se quejaría porque de los 50 sabores o los 38 sabores que estaban en la heladería solo había 36. De 38 había 36 y Lovecraft diría, la sociedad está en decadencia, hay 36 de los 38 gustos que anuncian. ¿Qué pasó? Lovecraft era así, insoportable, un tipo que me hubiera encantado tenerlo amigo, la verdad, me hubiera encantado, yo hubiera pasado bárbaro con Lovecraft. Pero bueno, lo que les estaba diciendo ahora, ¿no? El tema de Weird y el tema de vamos a tomar en cuenta Alien y vamos a tomar en cuenta The Thing. ¿Por qué yo no considero que Alien y The Thing? Porque el otro día había uno que decía que eran weird. Si vamos estrictamente al canon de lo que sería el weird es esa mezcla de horror y ciencia ficción. Entonces uno puede decir, bueno, sí, Alien es terror y ciencia ficción, The Thing es terror y ciencia ficción. Y ahí está la diferencia. Lo de Lovecraft es una mezcla de horror y ciencia ficción y no de terror y ciencia ficción. ¿Por qué? Porque Lovecraft menciona que todas esas entidades sobrenaturales son dioses, pero a su vez son alienígenas. ¿Cómo se puede traducir esto, cual máquina enigma, por un Alan Turing de la ciencia ficción y la fantasía? Alien es terror y ciencia ficción porque en ningún momento tanto los tripulantes de la Nostromo, como la señal, como Ash, como lo que sea, o como la nave, hablan de algo sobrenatural. Hablan de alien, un alien, es un monstruo, mata, fin. Entonces, ahí tenemos terror, porque uno se asusta, es visceral la mano, y tenemos ciencia ficción, porque obviamente está en el espacio y en el futuro. Lo mismo pasa con The Thing. The Thing, ¿qué es? Es un ovni.
es un ovni, que cae en la Tierra en la época de los dinosaurios, supuestamente, se estrella en la Antártida, el bicho sale, cae y queda congelado ahí durante 1.000.000 de años. No sé. En Decin es un accidente o es un intento de invasión fallido que después funciona cuando la humanidad llega a ese punto y lo encuentra. Lo mismo podría pasar con Depredador, un poco de terror y ciencia ficción. ¿Saben qué es más weird que Depredador y Alien? Alien vs Depredador, la primera película. ¿Por qué? Porque cuando empieza, o sea, cuando ellos, los tipos, los exploradores, estos que van con el Weyland, se meten en la pirámide esa subterránea, hay una parte donde los antiguos, o sea, que adoraban a estos dioses que eran alienígenas, los toman como dioses. Entonces el elemento sobrenatural implica eso, de que determinadas personas tomen como dioses, como algo que no tiene una explicación más allá de lo sobrenatural. Un dios es una entidad sobrenatural, no es algo científico, porque no se pudo probar la existencia de ninguno de los dioses, ni de Zeus, ni de Jehová, ni de Yahvé, de ninguno. No se pudo probar científicamente. Lo lamento, es fe. Le llaman fe. Problema de cada uno. A mí me gusta el café. Fe no tengo. Y en este caso, en la obra de Lovecraft, todas esas entidades sobrenaturales son tan poderosas, tan incomprensibles y tan antiguas que pasan al rango de dioses. Pero, subyacentemente, Lovecraft nos muestra, porque era un tipo racional y un materialista, no creía en nada, no era cristiano. Es más, hay una anécdota de Lovecraft que cuando tenía 5 o 6 años, creo que no sé si lo llegaron a expulsar de una escuela anabaptista donde iba porque se burló en el tema cuando mencionan el cura que creo que daba la clase de catequismo y eso menciona lo de los leones en Roma y los cristianos. Lovecraft con 5, 6 o 7 años se puso al lado de los leones, creo que los expulsaron los curas y terminó recibiendo clases en la casa de sus madres, sus tías, etc. Lovecraft era un tipo bastante complicado ya chiquito. Es un genio tipo, ¿no? O sea, son esas mentes que aparecen una vez cada un montón de años y descollan. O sea, entre millones aparece un Lovecraft. No hay 2, ni 3, ni 4 Lovecraft. Hay un Howard Philip Lovecraft. Pero justamente con esa mente materialista, con esa mente racionalista, con esa mente que no creía en dioses, con esa mente que racionalizaba todo, con esa mente de astrónomo, porque era un tipo aficionado a la astronomía también, entre tantas cosas, a lo policial, etc., él crea entidades sobrenaturales que son dioses, pero subyacentemente él tira por abajo su propia creencia y nos dice que son entidades alienígenas. Son seres con una explicación científica. Que él no la explique ahí y juegue con el tema de lo sobrenatural, con el tema del horror, es porque a él le funcionaba. Él se dio cuenta que eso funcionaba, porque era un tipo muy inteligente y muy hábil y un escritor natural. El tipo tenía ese talento natural que hace que uno explote lo más importante o lo mejor de una obra literaria. Lovecraft tenía esa habilidad. Entonces, volvemos al final de este video. Lovecraft fue más allá. Por eso les recomiendo que tienen la opción de quedarse en el límite, pero no sean tan burros como Polanski en La novena puerta o como Pérez Reverte, si el libro es así. No me acuerdo, no lo leería. La verdad, Pérez Reverte no lo leería porque Pérez Reverte no solo plagió, sino que perdió juicio por plagio. Y es muy difícil que un escritor pierda un juicio por plagio si no plagió.
Porque a la J.K. Rowling la denunciaron por plagio y ganó el juicio. Y lo ganó exuberantemente. Si plagió o no, bueno, parecería los que odian a la Rowling, y ahora en este momento yo ya no les creo nada, porque miren, acá la mano es así. Si ustedes se ponen a favor de Rusia y en contra de Estados Unidos, le van a encontrar algo. O son pedos, o son golpeadores de mujeres, o son homofóbicos. Algo le van a tratar de implantar si ustedes son importantes y famosos. En resumen, ir más allá es eso. Ustedes pueden quedarse en el límite, pueden ni siquiera acercarse al límite, o pueden ir más allá. Pero cuidado, si no tienen la imaginación, si no tienen la capacidad de escribir sus visiones interiores, pónganle que tienen la imaginación. Pero por un tema de experiencia, porque a mí me pasó durante muchos años, no tienen la capacidad de describir eso que está acá. Es más, yo creo que nunca ningún ser humano va a tener la capacidad de escribir de manera precisa lo que está acá. Yo siempre, cuando era más pibe, ahora ya no le doy bola al tema, cuando era más pibe, tipo 20 y pico, 30 y pico, decía que mi meta era tratar de transmitir, o sea, de plasmar en la hoja, en esa época escribía en máquina de escribir, de plasmar con exactitud la misma impresión que las visiones que yo tengo aquí, que los sueños que tuve, que me impactaron, la misma impresión plasmársela en la mente de todo el mundo, o sea, no de una o dos personas, de todos. O sea, ¿vieron como cuando uno pasa adelante una iglesia y de repente la forma del edificio, a algunos no los afecta, pero a muchos sí? O hay determinado tipo de estructuras o de objetos que a todos les provoca lo mismo. Bueno, el tema de una obra literaria, que es lo que yo quería hacer y he luchado con eso, y bueno, me ha aproximado un poco, pero no demasiado, no al punto que me gustaría, es tratar de provocar las sensaciones que yo sentía ante la magnitud de las cosas que soñé. Porque yo a eso le llamaba un nihilismo pragmático, o sea, es el tema del un sueño, o diferentes sueños que me impactaron y obviamente los quería plasmar en una obra. Yo sé que hay gente que incluso me lo dijo a mí, personalmente, escritores mediocres, no, tampoco digo que son medio pelo y siguen siendo y seguirán siendo medio pelo. Me dijeron que con una idea mía hacían 20 libros. Y no me lo decían para donarme la píldora, porque me robaron algunas de las ideas. No todos, fue un par nada más. Uno en particular. Yo siempre lo menciono, pero nunca voy a decir quién es, porque no le voy a dar fama a esa rata pútrida y asquerosa. Una de las cosas que yo traté siempre de plasmar en una obra era mis sueños. Porque mis ideas nacen de la mayoría de mis sueños. Y hay otras ideas que nacen de cosas que me pasan en la calle o en la vida o a lo largo de mi trayectoria. Pero generalmente lo más rico que yo tengo son mis sueños. Por ejemplo, en el libro que está en Amazon hay 2 sueños y una cosa que se me ocurrió en base a algo que sucedía y era bastante chocante. Por ejemplo, las moradas del silencio y antiguas festividades están basadas en sueños y el rumor está basado en hechos con los que me enfrenté tanto en la prensa como en mi carrera como policía, con cosas que vi que me horrorizaron. O sea, no podía pensar que un ser humano podía hacer algo tan horrendo. Entonces yo siempre dije que cuando un padre le hace a un hijo algo horrendo, eso para mí es el mal en estado puro. El mal para mí no es... ¿Vieron el concepto de Machen de qué es el pecado?
Entonces está Cochrane y otro ahí están hablando de qué es el pecado. Entonces uno le dice al otro que para él el pecado no es una persona que hace actos malvados, sino que a veces el pecador ni siquiera hace un acto malvado. Para él, para Machen, describe que el pecado es, por ejemplo, que un día te levantes y veas que tu perro te habla en voz humana, normal, que el pontón de granito de la esquina de tu casa florece. Ese tipo de cosas es el pecado para Arthur Machen. No un tipo que agarra un hacha y mata a una familia y se la come. Él para eso, para Machen estaba mucho más arriba de eso. Él también estuvo en la Golden Dawn, consumió hongos, tuvo mucho acceso a antiguas leyendas. Se crió en Carleon-on-Usk, en Gales, jugando en círculo de hadas al lado de la ruina romana. O sea, tuvo esos privilegios Machen. Y en el caso de ir más allá de lo que veníamos hablando, ¿no? De Lovecraft, es que Lovecraft les enseña cómo ir más allá. Pero para eso hay que tener la sustancia necesaria. Es como el Vinum Sabati de Arthur Machen. Si no se tiene eso, no se puede jugar uno a ir más allá. Entonces, para no defraudar y defraudarse, lo que tiene que hacer es ir hasta el límite. Machen, Blackwood no fueron más allá, o Dunsany, porque no tuvieron ganas, porque tenían la sustancia para ir más allá. Incluso estaba hablando el otro día Moria Mía, que es uno de los seguidores del canal, un tipo genial. Estaba hablando justamente con él en el canal de el pueblo blanco, el relato de es la parte del pueblo blanco donde hablan del cazador que se encuentra que va a cazar un ciervo blanco y lo persigue hasta un pueblo, hasta un pueblito, y ese ciervo blanco es un hada, se transforma en un hada que lo besa y le da a beber el vino de las hadas, y este cazador cuando regresa ya no puede beber más vino humano ni besar a una mujer. Y yo le hice ahí unos chistes, pero al margen de eso hay un montón de leyendas, un montón de folclore de la misma historia contada en diferentes lugares. Incluso el Jägermeister, el licor que tengo ahí un par de petacas ahí atrás, tiene la misma historia, que es alemán, ¿no? Distorsionada y orientada hacia el cristianismo, porque los cristianos han sido unos grandes ladrones de los mitos celtas, paganos, del folclore, y los han transformado en sus propias historias. Por ejemplo, la Navidad es la Saturnalia romana, el Halloween, o bueno, el Día de los Muertos es el Samaín, y así sucesivamente. Y bueno, y el Jägermeister justamente cuenta la historia de un cazador que persigue un ciervo blanco, y el ciervo blanco sale del bosque con una cruz cristiana iluminada entre los cuernos. Entonces el tipo se hace cristiano y se vuelve un santo, San no sé, un Huberto creo que es. Pero entonces digo, ahí ya ven que los cristianos se afanaron otra vez, otra más de los paganos. Pero es complejo este mundo. Este mundo de la fantasía, del horror, de lo sobrenatural, es muy complejo y muy rico, y es interminable, por suerte. No se termina. Nosotros nos peleamos ahí afuera, nos calentamos con Ahsoka. Digo, tenemos todo esto para explorar. Digo, gente como Arthur Machen no llegaron a explorar ni un 10% de la enormidad de todo este mundo sobrenatural y plasmarlo en una obra. Y el tipo, maestro indiscutido del horror, y se lo discuto a cualquiera y le explico por qué. Y Lovecraft también, un maestro indiscutido, aunque Lovecraft, al ser más ecléctico, al no estar en ninguna secta, al ser un materialista, al no creer en fantasías, en mitos, en folclore, al utilizar todo eso, porque él tenía una formación también de ciencia ficción muy importante y científica como aficionado, ojo. El tipo era un aficionado, un tipo que dominaba la matemática, etcétera. Él lo que hace es
jugar con lo mismo que juegan los otros, pero darle una insinuación científica. Por eso él crea involuntariamente, como siempre digo, el Weir, que es dioses, pero por abajo todos sabemos que no son dioses, que son alienígenas. Dioses que toman al ser humano y lo destruyen, lo atomizan, lo llevan a un universo de sufrimiento y horror, pero que por debajo Lovecraft nos insinúa que de dioses no tienen nada y de alienígenas tienen todo. Pero nunca dice, estos son marcianos. No, el tipo te dice, es un dios chulú, que están los dioses primordiales, los dioses arquetípicos, y juega con la mitología, y juega con el Necronomicon, y las cosas escritas en Necronomicon, y el árabe loco Abdullah al-Red, y la magia, pero por otro lado sabemos que Lovecraft no creía en la magia. No creía en nada Lovecraft. Y ahí está el poder de el ir más allá de Lovecraft. A pesar de todo, él iba más allá. Espero que les haya gustado, espero que hayan comprendido más o menos mi concepción de las cosas y de que este canal no es un canal común y silvestre y que cuando pase toda esta basura woke, muchos canales no van a tener de qué hablar y van a tener que inventar algo, pero este canal siempre va a seguir teniendo temas para hablar. Y me estoy haciendo un poco de propaganda porque nunca me la hago, pero esta vez me la estoy haciendo. Este canal siempre va a tener temas, porque este no es un canal anti-woke, o sea, lo es, pero no es su finalidad. Eso es una moda. En este momento estamos luchando porque esa moda no destruya partes de la cultura, porque nunca algo tan efímero y tan nimio, tan insignificante como los progres y los woke pueden tener... ¿Vieron todos esos libros que están atrás? No son nada esos libros que están atrás. Hay miles y miles de libros que esta gente no conoce, que esta gente no va a poder destruir. Siempre van a haber, no es Fahrenheit, por ahora no estamos en Fahrenheit 400, en el mundo de Fahrenheit 451 de Bradbury, por suerte. Entonces, por ahora, van a destruir 10 libros, 20, 25. Justo el problema es que se han metido con lo que nosotros consideramos que están más arriba en la escala. Se han metido con Lovecraft, se han metido con Tolkien. Entonces uno dice, o se han metido, bueno, con Star Wars también, ¿no? Entonces uno se calienta y dice, no, pero fíjense en que no le da la nafta, no saben, no van a saber de la existencia de la mayoría de lo que está ahí atrás y de la mayoría de lo que está en una biblioteca o... No lo van a saber, no le va a dar, tampoco le va a dar la plata, no le va a dar el tiempo. Siempre nosotros vamos a estar 1000 pasos adelante que ellos, de todo. Y este canal siempre va a estar 1000 pasos, bueno, no 1000, pero 50, 100 pasos adelante de esta gentuza. Y cuando ellos no existan, capaz que este canal tampoco, pero los videos que yo hice van a estar. Si no están aquí, estarán en otro lado. En el disco duro, me pasa algo a mí, mi esposa se encargará de subirlos a otra plataforma. De alguna u otra forma, estos videos van a prosperar y estas palabras van a prosperar contra las palabras de gente efímera. Este canal no es el de canal de las Crocs, canal de pantalón Oxford, canal de la ropa rosa o de los lentes de Mad Max, ni siquiera de los lentes de Mad Max. Este es un canal de arte, cultura, ciencia ficción, fantasía y horror. Esas tres cosas. La ciencia ficción ya no, por desgracia no tanto la han destruido, pero igual atrás tenemos un montón de autores, atrás, no ahí en mi biblioteca, atrás en el pasado, que son inmortales y van a prosperar igual, más que todo generalmente los de ficción especulativa de la década de los 60 en adelante. Van a seguir prosperando porque su ciencia ficción no va a quedar tan obsoleta como la de un Asimov o la de un Arthur Clarke, por ejemplo, incluso un Paul Anderson, capaz que un Jack Vance no tanto, un Silverberg van un poquito más adelante que ellos, ¿no? O un Harlan Ellison también, pero Harlan Ellison a mí la verdad que me pareció más importante como ontología que como escritor, pero es un tema personal. Si ustedes dicen
¿Qué obras se acuerdan de Harlan Ellison? Saco de la ecuación No tengo boca y quiero gritar, saquen esa. ¿De cuáles se acuerdan de Harlan Ellison? Díganme en 10. Yo le puedo decir 10 de un montón de escritores. Le puedo decir 10 de Ballard, 10 de Bradbury, 10 de Asimov, que a mí no me gusta, incluso 10 de Arthur Clarke. De Vance también, si seguimos las sagas esas que él hacía con razas alienígenas, tipo la serie de los dragones, todo eso, o Gene Wolfe, con la serie El Nuevo Sol, con La Quinta Cabeza de Cerbero. O sea, hay un montón de autores de los que uno puede nombrar al menos más de 5. Pero de Harlan Ellison no. No. De Harlan Ellison uno puede recordar las visiones peligrosas sí o sí. Porque es el tipo que las crea, pero tampoco él inventa eso. Eso viene de Inglaterra. De Moorcock, de Ballard, de Brian Aldiss, de esa gente. Generalmente en el tema de la literatura anglosajona, primero arranca todo en Inglaterra, o sea, en las Islas Británicas, y después en Estados Unidos. Porque obviamente no solo son una colonia política real, sino una ex colonia, sino que también están colonizados culturalmente y lo van a seguir estando. Wells, toda esa gente era ingleses. Después en Estados Unidos tenemos un montón de escritores y todo, pero generalmente los cambios más importantes fueron en Inglaterra. Lo mismo que un China Miéville, digo, el famoso New Wave, todo arranca también en Inglaterra. Bueno, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Sigan el canal, den me gusta, compartan, comenten. Está mi libro ahí en Amazon, ahí abajo lo ven. До свидания.